¿Y si hubiese una tercera guerra mundial? Si alguna vez has pensado en ello, estás en el vídeo correcto. Vayamos al grano de forma rigurosa. ¿Cómo empezaría una guerra así? ¿Quiénes estarían involucrados? ¿Cómo sería una tercera guerra mundial? ¿Y cuáles serían las posibles consecuencias? No sabemos cuál es la chispa que podría detonar esta guerra mundial, pero sí sabemos que hay 5 puntos realmente calientes por todo el globo. El primero que nos viene a la mente es Rusia contra la OTAN. La guerra en Ucrania ya es el mayor conflicto en Europa desde 1945, pero el miedo real no es Ucrania, es que la guerra cruce una línea roja. Si Rusia ataca, aunque sea por error, a un país de la OTAN, se activaría el artículo 5, un ataque a uno es un ataque a todos. Y si Rusia empieza a perder, nadie descarta que saque sus armas nucleares, porque ya ha amenazado con ello más de una vez. Segundo, el conflicto de las dos Chinas. Pekín lo ha dicho claro, Taiwán es parte de China, y la reunificación llegará por las buenas o por las malas. Si intenta invadirla, Estados Unidos ha insinuado que intervendría, y con ello arrastraría a Japón, Australia y otros aliados a una guerra total en el Pacífico. Y mientras todos miran hacia Asia, Rusia podría aprovechar para atacar por otro flanco en Europa. 2 guerras al mismo tiempo. Tercero, Oriente Medio. Si hay una región donde siempre parece que va a estallar algo, es esta. Irán e Israel llevan décadas al borde de un choque directo, pero en junio de 2025 esa línea se cruzó. Israel bombardeó instalaciones militares y nucleares dentro de Irán, e Irán respondió con la mayor oleada de misiles y drones jamás lanzada contra suelo israelí. Si la escalada continúa, Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, atacar bases de Estados Unidos en la región o activar a sus aliados. Todo esto con el respaldo indirecto de potencias como Rusia y China, interesadas en debilitar a Occidente sin mancharse. Cuarto, la península de Corea. Esta zona sigue siendo una bomba de relojería. Corea del Norte, aislada pero con armas nucleares, no deja de lanzar amenazas y últimamente se ha acercado mucho a Rusia, enviándole armamento a cambio de tecnología militar y energía. Ese respaldo podría animar a Corea del Norte para atacar al sur o a las tropas estadounidenses allí desplegadas. Si lo hace, Estados Unidos respondería al instante. Y si Japón también recibe misiles, la escalada sería inevitable. Y si China entra en juego, como ya hizo en los años 50, tendríamos la misma guerra, pero con armas nucleares sobre la mesa. Y quinto, el sur de Asia. India y Pakistán, enemigos históricos, tienen más de 100 armas nucleares cada uno y una disputa sin resolver. Cachemira. Cualquier atentado o choque fronterizo podría encender la mecha. Si alguno se viera contra las cuerdas, no sería impensable que usara su arsenal. Un intercambio nuclear aquí mataría a millones y afectaría al resto del planeta. Algunos estudios advierten de un invierno nuclear capaz de provocar una hambruna global que afectaría hasta a 5.000 millones de personas. Y por si fuera poco, China apoya a Pakistán y Estados Unidos a India. Y eso sin contar otros polvorines secundarios. El mar de la China Meridional, donde Estados Unidos y China chocan por la libertad de navegación, o Siria, un tablero caótico con tropas rusas, turcas, iraníes, israelíes y estadounidenses operando muchas veces a solo unos kilómetros unas de otras. Pero aún falta una pieza clave: los bandos. Ninguna guerra mundial empieza con todos los actores claramente alineados desde el principio. Y si estalla una tercera guerra mundial, no esperes algo tan simple como eje versus aliados, porque habría bloques, pero también actores ambiguos, neutrales armados hasta los dientes, y grupos no estatales con más poder que muchos gobiernos. Para entender quién iría con quién, hay que mirar más allá de los tratados, hay que ver intereses cruzados, economías entrelazadas, capacidades reales y sobre todo, quién está dispuesto a escalar. El bloque más claro de todos sería el occidental, liderado por Estados Unidos. Ahí estaría la OTAN, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Un bloque con políticas distintas, pero con algo más importante en combate: la interoperabilidad militar, es decir, pueden operar como un solo ejército. Además, comparten inteligencia en tiempo real a través del grupo Five Eyes, lo que les da ojos y oídos en casi cualquier parte del mundo. Estados Unidos, por sí solo, representa casi el 40% del gasto militar mundial, con $1 billón al año. Tiene 11 superportaaviones, más de 100 bases repartidas por todo el mundo, unas 5.200 cabezas nucleares y una red de satélites que no deja un rincón del planeta sin vigilar.
Sus aliados europeos, aunque menos potentes individualmente, suman otros 350.000 millones en gasto militar y más de 4 millones de soldados entre activos y reservas. Alemania, Francia y el Reino Unido aportan bastante capacidad nuclear y potentes industrias armamentísticas. Japón tiene uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente y Corea del Sur roza el 1.000.000 de efectivos con misiles balísticos y submarinos modernos. Israel tiene armas nucleares, drones quirúrgicos, ciberarmas y una experiencia brutal en guerra urbana. El segundo bloque, bastante probable, lo formarían China, Rusia y sus socios estratégicos. Cabe resaltar que China y Rusia no son aliados naturales. Sus historias, modelos políticos e intereses chocan más de lo que coinciden, pero ahora comparten algo más fuerte que todo eso, un enemigo común. Ambos quieren debilitar el orden global liderado por Occidente. China para dominar Asia y proyectar su poder. Rusia para frenar la expansión de la OTAN y recuperar su influencia en el antiguo espacio soviético. Y los dos saben que solos no pueden. Rusia es la pieza caótica, impredecible, agresiva y con un arsenal nuclear que impone respeto, con más de 5.500 cabezas nucleares y misiles hipersónicos como el Avangard, que pueden alcanzar unos 25.000 km por hora y evadir cualquier escudo actual. Maneja la guerra híbrida, la propaganda, los ciberataques y la desinformación como pocos. Su industria militar, aunque anticuada, sigue produciendo tanques, artillería y cazas en masa. Y China es la gran potencia emergente. Gasta más de 300.000 millones de dólares al año en defensa. Tiene la flota más grande del mundo en número de barcos, misiles balísticos que pueden alcanzar Guam o Hawái, una muralla de defensa costera casi impenetrable. Su industria de drones es imparable. Su programa espacial compite con la NASA, y en ciberespionaje va casi a la par con Estados Unidos. Pero su verdadera arma no está en los misiles, sino en la economía. China controla el suministro mundial de tierras raras, produce más del 70% de los paneles solares y es la fábrica del mundo en componentes electrónicos. En una guerra, podría paralizar economías enteras simplemente dejando de exportar ciertas piezas. Este bloque podría ampliarse con Irán, por ideología y estrategia, Corea del Norte, como agente del caos, Siria, por su vínculo con Rusia, y quizá Venezuela o Nicaragua, si el conflicto se globaliza. También sumarían apoyo indirecto de países como Bielorrusia, Pakistán o varias naciones africanas donde China y Rusia tienen bastante influencia. Y aparte de estos dos bloques, luego están los que no se mojan de entrada. India es el ejemplo más claro. Tiene más de 1.400 millones de habitantes, armas nucleares, una economía en crecimiento y uno de los ejércitos más grandes del planeta. Pero, ¿de qué lado está? Por un lado, forma parte del Grupo Quad con Estados Unidos, Japón y Australia. Por otro, sigue comprando armas a Rusia, mantiene relaciones tensas, pero funcionales con China, y no ha condenado la invasión de Ucrania. En un conflicto que no la toque directamente, India podría mantenerse al margen y aprovechar para ganar peso regional, pero si China o Pakistán cruzan una línea roja, entraría de lleno, y eso lo cambiaría todo. Brasil es otro actor clave, tradicionalmente neutral, pero con peso económico, demográfico y político en América Latina. Es la mayor potencia del continente, miembro del BRICS, con recursos estratégicos, industria militar propia y una fuerte influencia regional. Si uno de los bloques consigue llevárselo a su terreno, puede arrastrar a buena parte de Sudamérica. Lo mismo ocurre con Sudáfrica y Nigeria en África, las dos economías más grandes del continente, o con Indonesia en Asia, el país musulmán más poblado del mundo y miembro del G20. No buscan guerra, pero si les conviene, se posicionarán. En Europa también hay incógnitas. Suecia y Finlandia ya se han acercado a la OTAN, pero otros como Suiza, Austria, Serbia o incluso Hungría podrían jugar su propio juego. Serbia tiene vínculos históricos con Rusia. Hungría está en la OTAN, pero ha torpedeado sanciones contra Moscú una y otra vez. Lo mismo ocurre con Turquía, miembro de la OTAN, pero con una política exterior tan propia que a veces parece jugar su propia partida. Si el conflicto se alarga, estas grietas pueden convertirse en fracturas, y eso sin contar los actores no estatales. Empresas tecnológicas, redes criminales, grupos de hackers y milicias privadas. En una guerra moderna, donde la infraestructura digital vale tanto como la física, compañías como Amazon Web Services, Palantir, Huawei o Microsoft podrían tener más poder que muchos países. ¿Qué pasa si Amazon desconecta servidores de un país enemigo? ¿O si una empresa de inteligencia artificial se niega a colaborar? El bloque occidental tiene la fuerza, pero no siempre la unidad. El bloque China-Rusia tiene una dirección clara, pero le falta estabilidad. Y el resto del mundo, en silencio, pero listo para mover ficha.
¿Y cómo se podría ver una tercera guerra mundial? Fase 1. Las primeras 72 horas. Una tercera guerra mundial no empezaría con bombardeos masivos ni declaraciones oficiales. Probablemente comenzaría con un sabotaje puntual, un ataque confuso en una zona tensa o un ciberataque que parece aislado. Nada que parezca una guerra, al menos al principio. Pero mientras el mundo duda, los sistemas empiezan a caer, redes eléctricas, trenes, bancos o comunicaciones. Todo se vuelve inestable, y entonces el caos se multiplica, fake news, vídeos manipulados y teorías por todas partes. Mientras tanto, los ejércitos se moverían sin hacer ruido, tropas desplazadas a zonas clave, defensas en alerta, reservistas movilizados a través del teléfono y defensas antimisiles en alerta. Y como si fuera poco, los mercados entrarían en pánico, congelación de activos, cortes de exportaciones y desplomes bursátiles. En cuestión de horas, el precio de la energía y los alimentos se dispararía. Fase 2. Se declara oficialmente la guerra. Después del caos inicial, llegaría la fase donde la guerra ya no se esconde. Lo primero en activarse sería el cielo, cazas y sobre todo infinidad de drones autónomos entrenados con inteligencia artificial, algunos con explosivos, otros con cámaras y otros simplemente diseñados para bloquear radares o saturar sensores. Se convierten en una plaga para el enemigo. El 1 de junio de 2025, Ucrania llevó a cabo la Operación Telaraña, donde utilizó 117 drones para atacar 4 aeródromos militares en el interior de Rusia, destruyendo o dañando más de 40 aviones militares estratégicos. Este ataque, que se llevó a cabo a más de 4.000 kilómetros de la frontera ucraniana, demostrando la capacidad de los drones para penetrar profundamente en territorio enemigo y causar daños significativos. Y por si fuera poco, ahora tenemos misiles hipersónicos. Todos aquellos que tengan una velocidad mayor a 12.000 km por hora, como los Avangard rusos, son prácticamente imparables. Hoy por hoy, ningún sistema defensivo operativo puede garantizar su intercepción, por su velocidad, altitud variable y capacidad de maniobra. Rusia no los ha usado en masa en Ucrania por un motivo simple, porque no le hace falta. Son pocos, carísimos y no siempre necesarios. Pero en una guerra contra la OTAN, donde el primer golpe puede decidirlo todo, esos misiles dejarían de estar guardados criando polvo. En el mar, los superportaaviones seguirían siendo símbolos de poder, pero también dianas flotantes. Estados Unidos aún manda en los océanos, pero eso no garantiza que sus buques sobrevivan, porque ya existen misiles diseñados para tumbarlos, incluso cuando están en movimiento. El más famoso, el DF-21D chino. Vuela a velocidad hipersónica, cambia de dirección durante el trayecto y, si impacta, convierte en chatarra un objetivo que vale más de 10.000 millones de dólares. Un par de aciertos bastarían para hundir décadas de hegemonía naval. Y sin portaaviones en el tablero, lo siguiente sería bloquear rutas. Estrechos como el de Malaca o el de Hormuz quedarían completamente militarizados y el comercio global, a su vez, congelado. En tierra, la idea clásica de frente podría dejar de tener sentido. Ya no se pelearía por avanzar kilómetros, sino por controlar fábricas, puertos, centros de datos, generadores eléctricos y cruces logísticos, lugares donde se mueve todo lo importante. Y en esos nodos, al principio, habría soldados, pero en una guerra prolongada, veríamos vehículos autónomos sin conductor, capaces de patrullar, disparar y replegarse por su cuenta, algunos con ruedas y otros con forma humanoide. Y luego están los robots suicidas. Ucrania, por ejemplo, ya ha usado drones terrestres con explosivos para misiones suicidas. Y en cuanto a los soldados, podrían usar exoesqueletos para resistir más, correr más y levantar más. Incluso habría un nuevo terreno donde jamás se ha combatido, la estratosfera. Globos con sensores avanzados, flotando a 30 kilómetros de altura, podrían vigilar durante semanas sin ser detectados. Y desde más arriba, enjambres de minisatélites interferirían señales o espiarían movimientos. Fase 3. Armas de destrucción masiva. Un conflicto total acabaría llegando al mismo punto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de cruzar la línea de no retorno? Porque tarde o temprano, alguno de los bandos estará perdiendo y cada vez más contra las cuerdas. El primer paso sería la tentación de usar armas nucleares tácticas. No son las bombas gigantes que borran países, son más pequeñas, de entre 0,1 y 50 kilotones. Para que te hagas una idea, la de Hiroshima fue de 15, y con eso arrasaron una ciudad entera. Están pensadas para destruir bases militares, columnas de tanques o dar un aviso de «cuidado o la próxima será peor». Pero una vez cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás, porque nadie puede saber si fue una bomba puntual o el comienzo de una escalada.
Rusia lo deja claro, si siente que su existencia como Estado está en juego, puede usarlas, incluso si el ataque recibido es solo convencional. China dice que solo respondería si la atacan primero con nucleares, pero como no hay transparencia, nadie sabe si eso es verdad. Estados Unidos mantiene la ambigüedad, nunca ha renunciado al primer golpe, y sigue desarrollando armas nucleares de precisión, pensadas para lanzarse desde submarinos o cazas invisibles. Y luego están India, Pakistán, Corea del Norte, cada uno con su propio juego, sus propias líneas rojas y sus propias bombas. Las más potentes pueden superar los 50.000 kilotones. La bomba del zar, probada por la Unión Soviética en 1961, tenía ese poder. Habría arrasado no solo todo París, sino también buena parte de su área metropolitana, y aún así habría roto ventanas a más de 1000 kilómetros. Pero aquella bomba fue tan solo una prueba. Hoy casi nadie tiene bombas tan grandes, la mayoría rondan entre 100 y 500 kilotones, algunas llegan a 1200, suficiente para borrar ciudades enteras en segundos, no solo por la explosión, sino por la radiación, el fuego y el caos que vendría después. Pero lo nuclear no es lo único. Si la guerra se estanca, podrían entrar en juego las armas biotecnológicas, virus modificados para ser más contagiosos y más resistentes, incluso diseñados para afectar a ciertos grupos genéticos. No estarían pensados solo para matar, sino para colapsar al enemigo desde dentro, saturar hospitales, arrasar cultivos, dañar reservas de alimentos o romper la logística. Podrían liberarse insectos alterados para devorar cosechas en semanas, o bacterias creadas para corroer infraestructuras, sabotear combustibles o bloquear sensores, incluso patógenos que no matan, pero paralizan. Todo esto está prohibido por tratados, pero en una guerra total, los tratados pesan menos que la derrota. La gran pregunta es si alguien aceptaría una paz sucia después de eso. ¿Nos detendremos tras el primer uso limitado de armas de destrucción masiva? ¿O sería el principio del final? Todo dependerá del contexto y de cuánto quede aún en pie. Fase 4. Las consecuencias. En la Primera Guerra Mundial murieron unos 17 millones de personas, en la Segunda más de 70 millones, pero hay una diferencia clave, la población mundial. En 1914 vivían en el planeta unos 1.800 millones de personas, en 1939 unos 2.300 millones. Eso significa que la Primera Guerra Mundial mató al 0,9% de la humanidad y la Segunda al 3%. Si aplicamos ese mismo porcentaje a la población actual, una guerra de escala global similar mataría entre 70 y 240 millones de personas. Y eso sin contar las armas nucleares, los colapsos sanitarios ni el efecto en los países que no participen directamente. En cuanto a lo económico, en la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias quedaron al borde del colapso. Francia perdió cerca del 30% de su producción industrial. Alemania terminó arruinada, con una inflación descontrolada y una deuda impagable. Reino Unido duplicó su deuda pública, y aunque Estados Unidos salió ganando, se convirtió en el acreedor del mundo a costa del sufrimiento ajeno. Las monedas se devaluaron, el comercio se paralizó y la recuperación tardó más de una década. La Segunda Guerra Mundial fue todavía peor. Europa quedó destrozada, ciudades arrasadas, fábricas convertidas en ruinas, millones sin empleo. Japón perdió casi la mitad de su capacidad industrial. La Unión Soviética ganó terreno, pero quedó económicamente exhausta. Solo Estados Unidos se reforzó otra vez, duplicando su peso en la economía global. Pero eso fue posible porque medio planeta ardía y el otro medio fabricaba armas. Hoy, con un sistema mucho más interconectado, una guerra global no hundiría países concretos, sino que hundiría el sistema entero. Fase 5. El después. Una tercera guerra mundial no tendría un ganador, dejaría un mundo distinto, no solo por las ciudades destruidas o los millones de muertos, sino porque cambiaría las reglas del juego. Lo primero en caer sería el orden internacional. La ONU perdería toda autoridad si una potencia con derecho a veto desata una guerra y sigue bloqueando resoluciones. Podrían surgir alianzas paralelas, sistemas sin vetos o directamente un mundo sin árbitros. También podría cambiar Internet. En plena guerra, muchos países podrían crear sus propias redes cerradas. Esto podría propiciar el nacimiento de un mundo con ciberfronteras, donde cada bloque controla su información y aísla al resto. Y por supuesto, el comercio global se rompería en pedazos. Rutas bloqueadas, materias primas paralizadas y cadenas de producción rotas. Volveríamos a un mundo de bloques cerrados, con inflación descontrolada, desabastecimientos y una recesión sin precedentes. La Tercera Guerra Mundial no sería como las anteriores, no empezaría igual, no se pelearía igual y, si ocurre, tampoco terminaría igual. Quizá no haya reconstrucción, sino adaptación,
quizá no haya vencedores, sino supervivientes, porque esta vez no se decide un mapa, se decide el futuro.